nosotros es gratitud. Lo decía mi hermano Ángel en su oración. Si hay algo que debe haber en nosotros en esta hora es gratitud. Gratitud por lo que aquí se comenzó hace un tiempo atrás, casi un poco más de un año. Y hoy, de alguna manera, Dios nos permite estar ya en la primera etapa concluida de lo que es la construcción de nuestra iglesia definitiva. Así que en vista de eso no cabe otra palabra hoy más que decirle gracias al Señor. Y para ello, el salmo que ocuparemos es el Salmo 103. Cuando nosotros abrimos el Salmo 103, es un salmo de exaltación por la alabanza y por las bendiciones de Dios. Pero cuando tú vienes leyendo los salmos anteriores, te vas a dar cuenta que David venía en un proceso de altos y bajos, emocionalmente como también espiritualmente. Venía con persecuciones, venía con traiciones, venía con desánimo, venía con todo aquello que nosotros hoy día podríamos llamar también un espíritu depresivo. Él viene con muchas dificultades y de alguna manera lo va estampando y lo va narrando en sus salmos. El Salmo 102 habla de la oración de un afligido, de alguien que siente aflicción en su espíritu y que lo único que lo convence y que lo lleva a tranquilizarse es buscar la ayuda en Dios. Pero en el Salmo 103 nosotros tenemos un momento en la vida de David donde él entra en razón y donde él entra en sí y entonces comienza a poner en la balanza todo lo vivido, lo malo, lo bueno, lo más o menos y todo lo grande que ha sido Dios con él. En esas circunstancias, en esas instancias, es que se escribe el Salmo capítulo 103. Vamos a leer y vamos a tomar hoy hasta el versículo 6. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Como decía David, en un estado y en una situación de altos y bajos en la vida, como muchos de nosotros, hermanos. Porque muchos de nosotros tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocer que no siempre estamos ahí arriba espiritualmente, sino que hay momentos y hay etapas en la vida donde a veces andamos a medias tintas, como diría alguien, o a media máquina, o a veces espiritualmente no estamos en nuestro mejor tiempo. ¿Por qué? Porque enfrentamos adversidades, porque enfrentamos tentaciones, porque enfrentamos obstáculos, o simplemente a veces por nuestra negligencia dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Escritura, y eso de alguna manera nos va debilitando en nuestro caminar y en nuestro sentir en la fe. Pero David aquí está hablando y está haciendo un reconocimiento y está teniendo un momento, como dije yo, un momento en que él razona, al igual como razonó un día el hijo pródigo. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo había malgastado todo y estaba en una situación deplorable en que él quería comerse la comida de los cerdos? Estaba tan mal que después de haberlo tenido todo en casa del padre, ahora por su rebeldía, por su desobediencia, él anhelaba comer la comida de los cerdos, y dice la Biblia que en un momento volvió en sí. Porque hay muchas veces donde nosotros a veces perdemos el rumbo de lo que estamos haciendo y de dónde estamos. Hay preguntas clave que usted va a encontrar en la Biblia, como la pregunta que le hace Dios a Adán: ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía que Adán estaba en el huerto? Esa pregunta tiene mucho más que una ubicación física. Tiene una ubicación emocional. ¿En qué estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuando Dios le aparece y le habla a Elías ahí en la cueva, cuando Elías está deprimido hasta la muerte, quiere morirse, y Dios le dice: Elías, ¿qué estás haciendo?
¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? O sea, siempre van a haber preguntas interrogantes, hermano, que usted lo va a encontrar ahí en la Biblia, que quiere decir mucho más de lo que nosotros a veces tenemos. Pero David en este momento tiene un claro en su mente y él pone en la balanza todo lo mal que lo ha pasado, los problemas, los obstáculos, y también pone en la balanza lo grande que Dios ha sido. Así que cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que los hombres que aparecen en la Biblia no eran diferentes a nosotros. Los problemas, las dificultades que ellos enfrentaban no eran las mismas de alguna manera que nosotros hoy, pero las enfrentaban confiando también con fe en el Señor Jesucristo. Ahora esa palabra maravillosa, gratitud. Mira que está a tu lado, dile, sea agradecido. ¿Será que a veces somos mal agradecidos? La mayor parte del tiempo, hermano. Pero el significado de la palabra gratitud, según la Real Academia, dice que es un sentimiento, dígalo conmigo, sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gratitud, estamos hablando de algo que viene desde adentro hacia afuera. Porque yo le puedo decir a usted, hermano, usted tiene que ser agradecido. Usted me va a poner cara de agradecido y me va a dejar convencido a mí que está agradecido. Pero la gratitud no es algo que yo no puedo solamente mostrar de forma externa, sino que la gratitud es un sentimiento de lo más profundo de nuestro corazón. Un sentimiento interno, que eso nos va a obligar como persona a estimar el beneficio que se ha recibido. Y es en esa situación en la cual David escribe este salmo, y él comienza a corresponder a Dios, a su grandeza y a su misericordia, y entonces él empieza a recordar las razones por las cuales alabar. Ahora, si yo le pasara a usted un lápiz y un papel, a la par de lo que escribe David en el Salmo 103, y yo le digo, hermano, comiénceme a enumerar todas las cosas por las que usted está agradecido con Dios. Yo creo que dejamos a David chiquito, ¿no? Porque David enumera como 5 o 6 cosas que la vamos a ver ahora. Pero nosotros tenemos mucho más, por lo cual agradecer a Dios. Hay cosas que Dios ha hecho por las cuales debemos alabarle, pero que también nos ayudan a permanecer firmes cuando nosotros enfrentamos tiempos difíciles. Por ponerles un ejemplo, si yo le pregunto a usted esta mañana mirándolo a los ojos, ¿dónde estaría usted esta hora si Cristo no hubiera aparecido en su camino? Ahí quedamos absolutamente en el suelo al tiro, ¿sí o no? Sí. Porque ninguno de nosotros tenía un camino recto, ninguno de nosotros andaba buscando a Dios, ninguno de nosotros andaba sirviendo a Dios, andábamos haciendo lo malo. Entonces, cuando nosotros podemos analizar, hay muchas cosas por las cuales alabar a Dios. Por esa familia que Dios nos ha dado. ¿Pensó alguna vez usted tener esa familia que Dios le ha dado? Tener esos hijos maravillosos que Dios le ha dado. Tener ese hombre, esa mujer maravillosa que lo adora y que le ama y que hasta ahora Dios le ha permitido convivir con ellos. Todas las demás cosas materiales que Dios nos da son motivos suficientes para esta mañana estar agradecidos con Dios, aún por los tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Después que David da una mirada a las misericordias de Dios, David se aferra a las esperanzas del pacto que Dios había hecho con su pueblo y en relación que Dios tiene para con su pueblo. Si hay algo que a David lo afianza y si hay algo que a David lo anima, es el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, con Abraham y con toda aquella descendencia de la cual también él era parte, y el Señor Jesucristo luego es parte también de esa descendencia. Entonces, si hay algo que a él lo aferra, lo afirma y lo afianza, es la confianza en los pactos. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que el cristiano y la iglesia, si tiene algo en lo cual confiar, esa es la palabra de Dios. No confíe usted en los hombres.
No confíe en los líderes, no confíe en los pastores, no confíe en los sacerdotes, no, porque todos somos humanos y como humanos tenemos falibilidades. Como humanos fallamos, como humanos le vamos a fallar en el momento en que usted más lo necesite. Pero aquel que nunca le va a fallar es Dios. Y eso yo se lo puedo dar firmado. Si usted me trae un papel, yo se lo firmo. Dios nunca le va a fallar. Los hombres le vamos a fallar, pero Dios nunca va a fallar. Entonces, David se afianzaba a las promesas del pacto, sabiendo que Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia. Y en esta confianza el salmista hace un llamado. ¿Un llamado a qué? A toda la creación a bendecir al Señor. Este saludo es una celebración por la liberación que Dios le da en el Salmo capítulo 102. Usted va a ver a David afligido y pidiendo misericordia, fuerza, fortaleza, ayuda, protección. Y ahora en el Salmo 103 usted lo ve agradecido, porque Dios mostró su gloria. Hay múltiples bendiciones por las cuales tenemos esperanza en la relación con Dios. Primero que nada, desde el verso 1 en adelante, una alabanza personal al Señor. ¿A cuánto a ustedes les gusta alabar al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor, iglesia? A ver, ¿por qué alabamos al Señor? ¿Será que Dios necesita que le levantemos el ego? ¿Será que Dios tiene problema de ego y si yo le digo bendito Señor, le estoy ayudando a su ego? No. ¿Por qué, iglesia, alabamos al Señor, bendecimos? Porque de alguna manera es el deleite del corazón de Dios. Se deleita. Él cuando el hijo va y desciende al bautismo, él dice, este es mi hijo amado, el que complace mi alma o en el cual yo tengo complacencia. Hay cosas, hermano, que nosotros hacemos o realizamos que complacen el corazón de Dios. Que complacen su corazón. Significa que deleitamos su corazón expresando amor y gratitud por lo que Él es y por todo lo que Él hace. Primero que nada, le agradecemos por lo que Él es Dios. Y yo me voy a la cama toda la noche tranquilo porque sé que hay un Dios en el cielo que está controlando todo. Y me despierto por la mañana confiando y tranquilo porque sé que hay un Dios que está controlando la salida del sol y por la tarde cuando va a aparecer la luna. Y eso es algo maravilloso porque de alguna manera tiene que expresar la gratitud hacia lo que Dios es y hacia lo que Dios hace. Probablemente Dios no está haciendo ahora mismo lo que usted quiere que Él haga, pero eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Dios tiene promesas que va a cumplir con cada uno de nosotros. Así que dígale a que está a su lado y anímelo. Dios va a cumplir lo que te prometió. Dios lo va a cumplir, no la otra semana, el otro mes, no sabemos cuándo, pero Dios lo va a cumplir. Los padres se complacen cuando sus hijos simplemente le agradecen y lo aman. ¿Cuántos padres hay hoy aquí? ¿Les gusta que sus hijos agradezcan? ¿Les gusta que su hijo lo ame? Lo ame porque por lo que usted es y no por lo que le da. Eso es bueno. La verdadera alabanza proviene de un corazón agradecido que sinceramente quiere glorificar y quiere agradar a Dios. Por eso Él dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué significa? Que todo nuestro ser interior está enfocado en el Señor. Ahí nosotros podemos ver, si lo vemos de manera tricotómica o dicotómica, todo nuestro ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo. O si lo vemos de manera dicotómica, nuestro ser externo, carnal, físico y nuestro ser interior, espiritual, tienen que estar enfocados en el Señor. Veamos lo que dice Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. ¿Qué es lo que nos dice? Marcos 12, del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar acerca del gran mandamiento, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál debe ser nuestro nivel o calidad de amor a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda su fuerza. Este es el primer y gran principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
¿Y qué es lo que dice el verso 28 al versículo 31? Ese es el que tomamos, perdón. Ahí está diciendo entonces que cada uno de nosotros tiene que tener tal centralidad y tiene que tener tal entrega, hermano, enfocado en el Señor. Enfocado en el Señor. Corazón, alma, mente y fuerza. Corazón. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Lo que yo estoy sintiendo está correcto de acuerdo a la palabra de Dios? Si estoy enfrentando una situación, si estoy enfrentando un problema, un conflicto, si estoy siendo tentado, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Está actuando como Dios quiere que actúe mi corazón? ¿Cómo se está comportando mi alma? ¿Cómo está trabajando mi mente? ¿Y en qué estoy gastando mis fuerzas? El mandamiento es importante porque el Señor aquí lo está diciendo. La palabra todo se encuentra al menos 9 veces en el Salmo. En el versículo 1, 3, el 6, el 19, el 21, el 22. ¿Por qué? Porque el Salmo es un llamado al compromiso total con Dios. Cuando David escribe el Salmo 103, él siente tal seguridad que todo su ser está comprometido al servicio a Dios. Damos gracias al Señor antes de recibir nuestra comida. ¿Cuántos tienen por costumbre orar antes de comer? Damos gracias al Señor por eso, ¿no? O comemos como animalitos y los sentamos. No. Hay una reflexión. Alguien preparó esa comida y Dios de alguna manera permitió que esa comida llegara a nuestra mesa. Entonces hay todo un proceso y un mover de Dios para poder alimentarnos. Eso es muy correcto. Pero el pueblo judío también debía dar gracias después de haber comido y recordar que el Señor les había dado su comida. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Capítulo 8. Vea por favor Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 en adelante. Pero Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, de granado, tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Pero mira lo que dice el verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habite, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un llamado poderoso. Cuando hayas comido y te sientas satisfecho, asegúrate de alabar a Dios por lo que te ha dado. 9 veces aquí advierte, Deuteronomio 32, lo podemos seguir leyendo hasta el versículo 20. Y ahí 9 veces Dios advierte al pueblo de no olvidar. Dígale a que está a su lado, no olvides. No olvides, hermano, no olvidemos. Y no es que yo esta mañana haya venido empeñado en recordarle a usted su pasado, pero si es necesario, no olvidarnos de dónde es que Dios nos ha sacado. De dónde es que Dios nos ha tomado y en la situación en la cual nos tiene Dios hoy día. Descuidarse de alguna manera no es bueno. Él lo advierte. Descuidaste, en el libro de Jueces capítulo 2 verso 7, descuidaste o te olvidaste del Dios que te dio la vida. Y fue cuando la tercera generación de los judíos entró en escena y olvidó al Señor que la nación comenzó a decaer. De hecho, el libro de Deuteronomio tiene ese propósito. Deuteronomio, o como la lectura de la segunda ley, como se llama, porque ya una generación había pasado. Habían pasado esa generación que habían visto los milagros. La generación que había cruzado el Mar Rojo ya no estaba. La generación que había comido del maná que Dios le daba ya no estaba. La generación que vio salir agua de la roca ya no estaba. Ahora estaban sus hijos y sus nietos. Entonces era una labor para Josué y para los líderes tener que recordarles a ellos todas las maravillas que Dios había hecho.
Y el salmista aquí nos habla y nos llama a nosotros también a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquellos que estamos ya un poco más entrados en edad, agradecer por todo lo que Dios ha hecho por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por lo que Dios seguirá haciendo aún con nuestra descendencia. David enumera 6 bendiciones aquí. Primero que nada, el perdón de los pecados. ¿Cuántos sienten gratitud por haber sido perdonados? Segundo, sanidad de las enfermedades. ¿Cuántos creen que Dios sigue sanando hoy día? Redención, rescate de la muerte prematura. Enriquecimiento de la vida con amor y misericordia de Dios. Satisfacción o saciedad de buenas cosas y renovación. La palabra, de alguna manera traducida en el Salmo 103, para perdonar, es una palabra que se usa en la Escritura solo del perdón de Dios a los pecadores. La palabra se traduce como iniquidad y representa el pecado como algo retorcido y distorsionado. Los que han confiado en Cristo han experimentado el perdón de Dios. Veamos Efesios capítulo 1, verso 7. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios, que es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vea qué es lo que dice Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y el 2:13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor? Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos. ¿Qué cosa nos perdonó el Señor? Nuestros pecados. Así que uno de los motivos principales y maravillosos que tenemos esta mañana, al igual como lo tuvo David, es dar gracias porque Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Y qué hubiera sido si Él no nos hubiera perdonado? Los pecados tienen que pagarse, hermanos. O se pagan en la cruz con Cristo, o se pagan en el infierno por una eternidad. Aquellos que confiesan y aquellos que reconocen a Cristo como Salvador, sus pecados son perdonados en la cruz del Calvario. Y aquellos que se niegan o rechazan la cruz de Cristo, sus pecados van a tener que ser pagados aún en el infierno. Entonces, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, dice el libro, y porque a uno les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Eso lo leemos allí en la lectura que teníamos. Y también en el Salmo 51 aprendemos que David sabía algo sobre el perdón y la misericordia de Dios. Vaya, ese salmo es muy conocido por nosotros. Salmo capítulo 51, versículos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Segundo, Dios puede salvar y Dios puede sanarnos de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias. La Biblia nos habla a través del profeta Isaías, nos dice que por su llaga hemos sido curados. Por su llaga cada uno de nosotros hemos sido curados. Veamos qué es lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia en el pueblo. Hay situaciones, hermanos, en las cuales nosotros vemos a Jesús actuando de manera milagrosa y poderosa. De alguna forma se dice, ¿verdad? Se cree y se enseña que de alguna manera direccional
Jesús realizaba todo este tipo de milagros? Primero que nada, porque es Dios. Y segundo, porque era una forma de establecer y demostrar el reino que él estaba instaurando, un reino diferente. Porque no se olvide que el pueblo de Israel esperaba a un Mesías que viniera con espada, con lanza, con guerra, a liberarlos de Roma. Pero Jesús aparece y aparece con una autoridad especial, sanando enfermedades, echando fuera demonios y caminando sobre las aguas, convirtiendo el agua en vino, levantando a aquel que era paralítico, dándole vista a los ciegos, abriendo los oídos de los sordos. O sea, algo absolutamente fuera de lo que todos esperaban. Pero era como propósito poder de alguna manera mostrar e instaurar el reino que él venía a predicar. Nosotros vemos ahora a hombres como Pablo, que en algún momento, Filipenses 2, 25 al 30, no pudo sanar a dos de sus amigos. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envié porque desde hace tiempo tiene deseo de verlo y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron que él estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que pondrán contentos al verlo y entonces yo ya no estaré tan preocupado por ustedes. Verso 29. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría y denle el honor que una persona como él se merece, porque arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Y veamos qué dice 2 de Timoteo 4:20. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 20. Ese es el texto que leí, me parece. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Nosotros vemos que David es un hombre que siente gratitud porque aun cuando no lo registra la Biblia, muchas veces de alguna manera Dios mostró misericordia hacia su propia vida y él lo sintió en su salud. Esa necesidad interna que él sentía. No se olvide cuando él escribe el Salmo 42. Cuando él dice que como un siervo sediento brama por las aguas, así dice él, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos entender que a veces, hermanos, van a haber momentos en que la enfermedad nos va a alcanzar. Porque yo no soy un predicador de eso que dice, no, si la enfermedad no le llega a los cristianos. No, porque al cristiano se enferma y se muere igual. Y yo no sé cómo después dan, ¿qué explican ellos? Tengo un par de amigos que predican de esa forma y al final, ¿cómo explicáis después que se murió? Si no lo pudiste sanar. Es todo lo que dicen. Encoge los hombros porque no hay explicación, no es lógica. Dios es un Dios soberano y nosotros como cristianos no estamos exentos que nos ocurra nada de lo que le ocurre a cualquier mortal allá afuera. Nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Así que hay veces en que, hermano, no vamos a ver nosotros ni a recibir lo que queremos. Yo quisiera que todos los diabéticos se sanaran, incluido yo con ellos también. Porque es una tremenda batalla que uno lleva, que no puede comer esto. Aquí hay una lucha interna tremenda. Y yo como pastor quisiera orar para que todos se sanaran, pero yo sé que la soberanía de Dios está por sobre mi voluntad. Y está por sobre lo que yo quiero. No se olvide que David murió y perdió David a uno de sus hijos. A su hijo, ¿verdad? Que tuvo con Betsabé. Enfermó y murió, aun cuando David ayunó por él. Ayunó, se humilló, pidió perdón a Dios, aún así Dios se lo llevó. Porque muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones como las enfrenta el mundo. El cuerpo del creyente no será liberado por completo de la debilidad y de la enfermedad hasta que sea redimido y glorificado de regreso a Jesucristo. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Vamos por favor a Romanos 8, del 18 al 23.
Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo están esperando esa gloria venidera? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro propio cuerpo. ¿Cuántos de los que están aquí esperan la venida del Señor? Que aún para mucha gente hoy día es algo que no encaja en la realidad, algo ilusorio eso, pero va a llegar un momento, hermano, donde todo se va a acabar aquí sobre esta tierra. Y va a llegar un momento en que el Señor va a aparecer en escena y entonces nuestra vida va a ser transformada. Tendremos un cuerpo igual o semejante al de los ángeles, hermano, que ya no se va a enfermar, que ya no va a sufrir, que ya no va a llorar y que ya no va a tener dolor, porque todas las primeras cosas habrán pasado. Tercero, él da gracia a David porque el Señor le ha rescatado. Si hay alguien que te puede rescatar, ese es Dios. ¿Cuántos aquí han sido rescatados? ¿Está agradecido usted porque lo rescataron? ¿Cuál hubiera sido nuestro final si el Señor no hubiera aparecido por nosotros? La declaración esta describe a Dios rescatando a alguien a punto de caer en un pozo. Él dice, Él es que rescata del hoyo tu vida. El pozo siempre va a ser un símbolo de tierra y de Seol, el mundo de los muertos. El propio David a menudo estaba muy cerca de la muerte, por lo que tal vez tenía en mente la muerte prematura. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido la muerte cerca de su vida? ¿Cuántos han sido librados de la muerte? Eso es terrible, hermano. Sentir a la muerte cerca es terrible. Pero la muerte no se manda sola. La muerte es un instrumento enviado por Dios. Y cuando nos toque morir, mire, aunque hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la muerte viene por cada uno de nosotros en el momento en el cual Dios envía por nosotros. Me recuerdo que yo iba volando, iba en un avión rumbo a Guayaquil, a Ecuador, en una oportunidad, cuando me vino y me sobrecogió un espíritu de temor, allá arriba a 10.000 pies de altura. Y escuché tan palpable, tan audible una voz, no sé si en mi mente o en mi interior, de alguien que me dijo, ¿y si derribo el avión? Imagínate que sientas una voz, no sé si en tu mente o en tu interior, y que te diga si derribo el avión. Usted dirá, pastor, pero usted está preparado. Soy humano. Y comencé una tremenda lucha, una batalla interna. Son 5 horas de vuelo de Santiago a Guayaquil. Una tremenda lucha, hermano, un viaje terrible. Hasta que Dios pone el consuelo en mi corazón y Dios me hace entender eso. Que nadie se va de esta tierra sin antes hacer todo lo que vino a hacer. Usted vino a hacer lo que vino a hacer y nos fuimos. Así que preocúpese por hacer lo que tiene que hacer. Nadie va a quedar ni un minuto más sobre esta tierra si Dios lo tiene definido y decidido. Así que de ahí para adelante me subo al avión y duermo, pero como si estuviera en mi cama. Porque a la hora que me toque, donde sea que esté, en un avión, en mi mesa, en mi cama, en mi casa, donde sea que esté, me va a tocar. Y eso a nosotros tiene que darnos seguridad, hermano, porque nuestra vida está en la mano de Dios. David decía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea, Él es el que te guarda, te cuida y te ayuda en los peores momentos de tu vida. ¿Hemos tenido a alguien depresivo aquí? Sí. ¿Ha tenido malos pensamientos cuando estaba con su depresión? Sí. ¿Y quién cree que lo protegió allí? Dios. No había nadie con usted. Tal vez ni siquiera usted iba a la iglesia, pero Dios lo protegió. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con nosotros. David también sabía, Él es el que corona de favores y misericordia. David sabía sobre la corona. Él sabía con la corona de la misericordia y la compasión de Dios. Estos atributos también aparecen ahí en los versículos 8, 11 y 13 y 17. Hay una promesa para nosotros, hermano, ahí en Romanos 5, 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos,
pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesucristo. Y también Efesios 2, del 1 al 7, que no lo vamos a leer por tiempo, dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y eso a nosotros nos ayuda poderosamente. ¿En qué nos ayuda poderosamente? En tener tranquilidad y movernos con fe en esta vida. Echar fuera todo temor y movernos con absoluta seguridad y movernos en fe. Porque en la medida que yo me muevo, Dios se mueve conmigo. No te olvides que la iglesia es el ente a través del cual Dios está trayendo vida nueva a este mundo. Está trayendo un mensaje nuevo, está trayendo la renovación del evangelio. Y es a través de la iglesia que Dios lo está haciendo. Así que, de alguna manera, es el que sacia de bien tu boca, dice la Biblia. No hay satisfacción o saciedad en este mundo, pero nosotros tenemos satisfacción en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Suena poético, ¿sí o no? Suena bonito, suena como para título de poema. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero esa es una realidad en nuestra vida. O deseamos muchas cosas aun cuando tengamos a Dios. Decía un predicador un día, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Aun cuando tú puedes ver tu pobreza, ahora decir, pastor, ¿de qué estás hablando si no tengo ni para volverme en la casa en la micro? Y tú dices que lo tengo todo, pero el que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. ¿Qué prefiere tener usted? ¿Tener todo o tener a Cristo? Tener a Cristo, porque si usted tiene a Cristo lo tiene todo. Tiene paz, tiene prosperidad física, mental, espiritual. Tiene paz con Dios. Porque hay gente que aunque tiene muchos recursos, no logran cerrar sus ojos por la noche y tienen que tomar píldora. Porque no tienen paz. Esa paz que tiene usted que se acuesta y duerme como un bebé, mucha gente la quisiera, hermano. ¿Cuántos ponen la cabeza en la almohada y se van? Esa es una bendición, hermano. Gracias por eso. Sí, aunque causa risa y que a más de algunos conocemos, ¿no? Que pone la cabeza en la almohada y ¡fua! Otros quedamos contando los clavos del techo y pensando que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Yo soy de esos que me cuesta muchísimo quedarme dormido, hermanos. Y cuando me duermo, alguien me despierta. La saciedad de este mundo, nosotros tenemos saciedad y satisfacción con Cristo. Él es nuestra satisfacción. Y por último, el Señor y David da gracias por la renovación. Es el que te renueva como el águila. ¡Wow! El que lo renueva es Dios. A veces estamos tan cansados, hermano. A veces estamos reventados, como se dice, ¿verdad? En la jerga. Pero la renovación en la palabra traducida es un poco un enigma, ya que generalmente se traduce como un regalo, un adorno, una joya. Palabras que difícilmente encajan en el contexto, pero algunos estudiantes interpretan que la palabra significa duración o años alargados. Que te rejuvenezca significa años que Dios te va a regalar. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? No importa la edad que tengamos, Dios puede satisfacer las necesidades de nuestra vida y los deseos espirituales de nuestros corazones. Pregunto a los hermanos que son más grandes aquí. ¿Cómo siente usted su hombre interior? ¿Cómo siente usted a su mujer interior? ¿Cómo lo siente? A ver, respóndame. Yo después le voy a compartir cómo yo siento a mi hombre interior. ¿Cómo lo siente usted, su hombre y su mujer interior? Como siempre, ¿verdad? Joven. Pero ¿quién se encarga de decir lo que no somos jóvenes? El cuerpo. Porque nosotros en nuestra mente creímos que vamos a llegar a la pelota, pero las piernas te dicen ya no llegáis a la pelota. ¿Me entiendes? Creímos que vamos a poder subir una altura, pero la Biblia dice que empieza a dar susto ya, cuando ya uno llega a una edad empieza a tener temor de la altura, porque siente, ¿verdad?, que no hay seguridad. Eso es propio, hermano, de la naturaleza nuestra, pero en el interna uno se siente joven. En la interna uno se siente vigoroso y esa es la renovación que Dios nos va dando cada día. La renovación física como el águila.
De alguna manera es lo que el salmista está pensando aquí. Vaya a Isaías 40:31. Y ahí nosotros también podemos ver cómo él compara, ¿verdad?, con el águila. Usted sabe que el águila es una ave muy espectacular, muy poderosa. De hecho, está como símbolo patrio de una de las naciones más poderosas del mundo. ¿Usted cree que los gringos iban a poner una gallina ahí como símbolo? ¿Qué pusieron los gringos como símbolo? El águila. El águila es un ave formidable, pero que de tiempo en tiempo tiene un proceso. Va renovando sus plumas. Y para que ella renueve sus plumas tiene que ir a esconderse a lo más recóndito de la montaña. Y ahí en la montaña empieza todo un proceso, empieza golpeando su pico sobre las rocas porque sabe que Dios le va a dar uno nuevo. Empieza a sacar todas sus plumas y todas sus carachas de las patas porque sabe que Dios le va a renovar. Y una vez que ella está escondida por algunos meses allí, luego sale un águila frondosa nuevamente renovada. Eso no lo enseña la Biblia, pero nosotros lo aprendemos por la naturaleza. A veces hay momentos, hermanos, donde hay que estar quietos. Hay momentos donde hay que dejar que Dios de alguna manera saque todo lo que pueda impedir su gloria en nosotros, porque a veces hay cosas en nosotros que están mal. Como decía mi hermano, su oración delante, a veces nuestra actitud, nuestro carácter está mal y no permitimos que Dios se glorifique. Pero mire lo que dice Isaías 40. Leamos desde el 26. Levantar en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, hablando de las estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna faltará, porque tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dice Jacob y habla tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Alguien nunca lo había escuchado? Todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Los abuelos, alguien nos habló de la creación, alguien nos habló de esto. ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. Gracias a Dios por eso, porque te imaginas que sirvamos a un Dios que ande medio desfalleciente, que no podrían ayudarse a sí mismo, ni se fatiga con cansancio. Nosotros nos cansamos, ¿sí o no? Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién va a entender a Dios? El verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Alguien anda cansado hoy aquí? Levánteme su mano, no tenga vergüenza. Yo ayer llegué y reventaba la casa, hermano, molido. Estos días fueron estresantes para nosotros antes de que usted esté aquí. Fue para nosotros esta semana, pero estresante. Y llegué tan cansado ayer que me puse a leer el computador y me quedé dormido ahí sentado. Y me quedé dormido sentado leyendo en la tarde, como a las 7 de la tarde. Porque a veces nos cansamos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? Flaquean y caen. Verso 31. Pero los que esperan a Jehová, ¿cuántos aquí están esperando a Jehová? Usted no espere nada de su hermano porque su hermano va a probable que le falle. No espere nada del pastor usted porque puede ser mal agradecido. ¿En quién tiene que esperar? En Jehová. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán? Nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen que esa palabra puede ser realidad en nuestra vida? Vamos a necesitar buenas piernas para subir la escalera ahora, así que necesitamos que el Señor nos renueve y que el Señor nos fortalezca. La imagen aquí es del creyente fortalecido por el Señor, incluso en la vejez, y capaz de volar como el águila. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, dice 2 Corintios 4, con eso terminamos. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿qué pasa con el hombre exterior? Se va desgastando, hermano. Nos aparecen algunas arrugas, se pone la barba blanca. Algunos vanidosos se la pintan, sí, pero
nosotros la dejamos blanquita, ¿no? El hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces yo tengo que mirar a mi hermano y no quedarme con lo que yo veo, porque yo lo veo que está cansado, un poquito avejentado, ¿verdad? Yo lo veo así porque es mi naturaleza, es mi capacidad de verlo a través de estos ojos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Que tenemos que verlo como las cosas que se ven son. ¿Cómo son las cosas que se ven? Temporales. Y las cosas que no se ven son. Yo no veo lo que es mi hermano por dentro y sé que él es eterno porque Dios lo hizo con eternidad. Y confío en que cada uno de ustedes se va renovando día tras día. Y los necesitamos renovados, hermano, porque la obra en este lugar continúa, la labor es extensa, la obra es extensa y le necesitamos a cada uno de ustedes. Pero para que todo eso funcione, tenemos que ser una iglesia agradecida. Agradecida de lo mucho que tengamos, agradecida de lo poco, agradecida de las necesidades que a veces tenemos, agradecida de la escasez, agradecida de la abundancia, agradecido de la enfermedad y agradecido de la salud. Tómale la mano a alguien, por favor. Invítelo a orar al Señor.